Pues amigo de Conexión, gran noticia que el presidente de la República nos trajo a la nación hoy en día. México, al igual que Qatar, puede obtener grandes recursos económicos como lo hizo esa nación árabe en los años 90. No hay que olvidar que el país que mencioné, llamado Qatar, donde va a ser el Mundial de Fútbol, por cierto, estaba en la suma pobreza en los años 70. Años 80, luchaba por salir de ella. Cuando se dieron cuenta que tenían grandes yacimientos de gas, pero no podían exportarlo a Europa, donde era su principal comprador por las situaciones del clima, descubrieron algo que les voy a mencionar ahorita en un momento, que el presidente de la República va a hacer con el gas de México y lo va a exportar hacia Europa en estos momentos, ya que Rusia se han cerrado ahora sí todas esas vías de comunicación del gas que les vendía ese país en mención. Pero México puede obtener grandes recursos. Podrá ser una Qatar en un futuro, porque pudimos ser un mundo árabe con una economía muy pujante cuando se descubrió que teníamos grandes yacimientos de petróleo, pero pues las olas de corrupción del PRI, del PAN, hicieron que este país siguiera en el tercer mundo. Pero vayamos un poquito a la historia, pero ahorita le pasamos también en un momento más, cuando el presidente anuncia que va a hacer ahora sí una planta de, como lo veía en pantalla, licuefacción en Altamira para transportar el gas a Europa. ¿Qué significa licuefacción? Licuefacción, perdón. Es pasar el gas de su estado gaseoso a estado líquido, y de esa manera ya se puede transportar hacia otros lugares, porque en estado gaseoso lo que sucede es que ocupa mucho espacio. Se necesitarían unos barcos inmensos que no sería ahora sí costeable, pero cuando lo lograron hacer líquido, lo condensaron y lo lograron transportar. Así es como Qatar salió de la pobreza en los años 90. Pero ¿qué le parece si se lo informo en eso en este instante para que quede usted mejor enterado? Todo esto va a suceder en Altamira, Tamaulipas, donde el presidente de la República estuvo el día de hoy. Son las buenas nuevas. ¿Lograremos tener un boom económico a raíz de esto? Pues yo creo todo esto va a depender si la cuarta transformación sigue donde está en este instante. Pues ahí ve, ahorita le paso el anuncio del presidente. Ahí ve parte de lo que decía. Estos son los grandes barcos, los cuales pasan del estado gaseoso al estado líquido, ahora sí, ese bendito combustible. Qatar retiene cada año el título de mayor exportador de gas natural, aunque tiene como competidores cercanos a Australia y a la creciente industria de shale gas de Estados Unidos, que por cierto parte de ese shale gas no lo importa, lo importamos, nos lo exportan a nosotros. Oiga, ¿no se ha preguntado usted por qué Felipe Calderón decidió importar gas a través de Repsol, de la española Repsol, gas de Perú, teniendo tanto gas nosotros? Los jugosos contratos que tenían esta bola, pero eso ahorita se lo voy a presentar, pero los jugosos contratos que se ganaban importando gas, era increíble. Preferían que México se gastara su dinero a un sobreprecio, a que los mexicanos se beneficiaran de ese recurso, teniendo tanto gas nosotros. Pues el país ubicado en el Golfo Pérsico, como lo ve aquí en pantalla, aquí vamos a ir rápidamente para que se entere. El país ubicado en el Golfo Pérsico apenas tiene 11,400 kilómetros cuadrados, es decir, que entra 8 veces en la superficie de una provincia. En 1971 se independizó del Reino Unido, de Inglaterra, pero era uno de los países más pobres del mundo, volcado en la pesca y el buceo de las perlas como principales actividades económicas. En la actualidad es uno de los países más ricos del mundo y basta con mirar la capital Doha. No hay lugar para la sobriedad, todo es ostentoso, enorme y brillante en Doha, dijo el periodista Ángel Sastre, que ha realizado varias cubiertas en las zonas de guerra. Cuando en los años 70 empezó a explotarse el petróleo y el gas, se abrió una oportunidad para el pequeño país. Años 70 empezó la explotación del gas. El gas natural, el gas
natural solo se transportaba por gasoductos, por lo que la ubicación y las condiciones climáticas del territorio catarí le impedían un desarrollo de sus recursos, o sea, por sus condiciones de territorio y de clima, no podían transportar por gasoductos el gas a Europa, donde consumen mucho. Todo cambiaría en el año de 1995, cuando el emir Hamad Ben Khalifa Al-Thani tomó el poder y apostó fuertemente a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, licuefacción. Transportar el gas natural en forma líquida, conservarlo a 160 grados bajo cero y así poder transportarlo por barcos como el petróleo, igual que fuera líquido. La licuefacción era una tecnología poco desarrollada a mediados de los 90, por lo que tener el Emirato de su lado permitió acelerar la adaptación y alcanzar mejoras. Es así que en la actualidad Qatar es el país más experimentado en gas natural licuado, gas natural licuado. Exporta a casi todo el mundo. Sus principales clientes están en Asia, pero también llegan a cargamentos a la Argentina y los costos son bastante bajos gracias a esa curva de aprendizaje. Ya entendió por qué Qatar es un país muy rico. Ya hace 25 años, 27 años, todavía sufría de cierta pobreza ese país catarí. Pues México está a punto de exportar gas de esa manera. Mire lo que hacía Felipe Calderón, Hinojosa. Nada más para que nos vayamos dando las diferencias. El presidente de la República dijo: hay más pobreza, hay desempleo, ingresos económicos no alcanzan ni para los indispensables, explicaba. Aumento de precios de artículos de primera necesidad, incrementos en el gas, las gasolinas, el diésel, y en mayo incrementará más la luz, mencionaba en un dato histórico en el año 2013, decía el señor López Obrador, cuando decía que México era el país del mundo que paga más por la importación de gas natural, teniendo mucho gas natural. Pero ahí estaba la tranza con Felipe Calderón. Y aquí lo decía el presidente ahora actual en estos momentos. Decía, recordó que el panista Felipe Calderón firmó el contrato con Repsol pasando por alto que España no cuenta con gas. O sea, como una compañía de España que no tiene gas sirvió de intermediaria para vendernos gas. Y la empresa española solo fungió como intermediaria para adquirir el elemento, pues llegó a un acuerdo con el gobierno de Perú para abastecer el gas al gobierno de México. Resaltó que desgraciadamente las empresas extranjeras hacen su agosto porque las autoridades mexicanas aceptan mordidas para lograr contratos y hacer grandes tarascadas, pues de dinero. Asimismo, en el año 2013 decía Andrés Manuel López Obrador, prosiguió: pasa el petróleo a extraer, un barril de petróleo cuesta $10 y se vende en $105 por la corrupción que hay en Pemex. Hay una utilidad de $95 por barril. Pues sí, presidente, pero todos se lo llevan. Y mire lo que decía el presidente de la República también en mención en estos momentos. ¿Ya vio? Teniendo tanto gas, Felipe Calderón decidió comprar gas al extranjero porque eso le obtenía grandes mordidas. Decía Andrés Manuel López Obrador, ya en ese año 2013, muy conocido por todos ustedes, decía, México es el que paga más por el gas natural. Y hablaba de las obras, de los momentos de corrupción de ese momento. Hoy en día es diferente. El presidente de la República dice, pues si tenemos gas, pero no tenemos las vías de comunicación necesarias para transportarlo a todo México porque nunca le invirtieron a esa industria, a los sinvergüenzas, prefirieron importarlo, pues ahora nosotros vamos a exportar, porque los grandes convenios que se hicieron en el pasado, digo los grandes llenos de corrupción que se hicieron en el pasado, desgraciadamente hoy en día no se pueden romper esos contratos porque si no tendríamos problemas internacionales y Andrés Manuel López Obrador no quiere nada de eso. Pero escuchamos al presidente cuando daba esa gran noticia el día de hoy. Y vamos a seguir invirtiendo. Y el puerto de Altamira va a tener mucho auge porque se va a procesar el gas,
se va a poner una planta de licuefacción. Consiste en que el gas se congela, eso es, se licúa y congelado en barcos se puede transportar a Europa y allá en una planta de regasificación vuelve a su estado natural. Pues una planta de licuefacción se va a poner en Altamira para llevar gas a Europa. Ya se firmó el contrato con una empresa estadounidense y ayer hablábamos de que vamos a mantener el programa de apoyo a la frontera. Muchos no saben, pero en todas las ciudades fronterizas de Tamaulipas el IVA es 8%, no 16%. El impuesto sobre la renta es 20%. La gasolina en la zona fronteriza en Tamaulipas, pues yo creo que cuesta 3, 4, hasta 5 pesos menos por litro que lo que cuesta en el resto del país. En toda la frontera de Tamaulipas, el salario desde que llegamos ha aumentado 140% en términos reales. Esto es descontando la inflación. Si habláramos de términos cuantitativos, estaríamos hablando del 200% de incremento del salario mínimo en la frontera, porque hay un plan que iniciamos desde el 2019 con ese propósito de apoyar a la zona fronteriza. Entonces vamos a continuar con eso, apoyando al pueblo de Tamaulipas, o vamos a continuar apoyando al pueblo de Tamaulipas y respaldando al doctor Américo. Bueno, pues ya escucharon ustedes al presidente de la República, donde dice lo otro, lo que va a arreglar acerca de la inseguridad por aquellos rumbos. Yo nomás hago la pregunta. Si en los años de Carlos Salinas de Gortari, del señor Cedillo Ponce de León, años 90, se hubiera apostado a la tecnología mexicana y no a la destrucción de la que era Pemex Agroquímicos, perdón, se me olvida ahorita cómo se llamaba ese gran edificio donde había un centro de investigación en Pemex. Si le hubiera apostado a la investigación a través de esa parte que le decía del ala de Pemex Investigación, si le hubiera apostado a través del CONACYT, de la UNAM, de diferentes entes gubernamentales, los cuales le apuestan a todo ese tipo de situaciones, si le hubieran apostado a la licuefacción, como dice el presidente, y fueran honrados y honestos, México sería otro país. Qatar nos pone la muestra. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado, no se olvide darle like, son buenas noticias. Suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y acá tiene 2 videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta, póngale ahí donde dice siguiendo, porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!